Hola, hola, Dios les bendiga, chicos, chicas. El día de ayer, por asuntos que, las personas que se conectaron saben, no pude dar la enseñanza del mensaje, pero el mensaje tenía por título Falsos profetas y las vendas y velos mágicos. Así como lo escuchan, vendas y velos mágicos. Un tema que hasta a mí me sorprendió. Pero así es la palabra del Señor. Dios tiene cosas guardadas maravillosas para cada uno de nosotros. Y voy a compartírselas, esperando que sean de bendición para sus vidas. Chicos, como siempre, pues vamos a hacer una pequeña oración y pedirle al Señor: Padre, te pido que nos dé sabiduría para poder entender y pases un carbón encendido a mis labios, Padre. Purifiques mi vida y que hable usted a través de mí para todos aquellos que vayan a escuchar este mensaje. Padre Santo, dándote gracias por todo aquello que haces, porque todo lo que haces es bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, chicos, como les decía, este era el tema y esto se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 13. Capítulo 13. Bueno, el pasaje es bastante largo, pues por el tiempo y porque el video se me hace muy largo. No les voy a poder leer todo el pasaje, pero les recomiendo que ustedes lean todo el pasaje del capítulo 13 para que ustedes sepan de completa el pasaje, valga la redundancia, de lo que les quiero tratar de decir. Pero yo les voy a dar versículos claves de acuerdo a la enseñanza que les traigo en este momento. ¿Ok? Como hablamos de los falsos profetas, pues vamos a leer el versículo 3. Del versículo 13, del capítulo 13, vamos a leer el versículo 3. Y dice: Así ha dicho Jehová el Señor: Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Este versículo creo que es bastante explícito y nos da a entender que el Señor hace un llamado de atención con un ay, pero no hay de haber, sino un ay como que de advertencia y de dolor. Entonces ya lanza una advertencia aquí el Señor a través de su profeta Ezequiel a aquellos profetas falsos. Y en el mismo capítulo y en el versículo 10 dice: Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Bueno, este pasaje está direccionado directamente a aquellas personas que toman el nombre del Señor en vano, diciendo que va a pasar o que está sucediendo algo que verdaderamente no es, ¿verdad? Es por eso hablamos de falsedad. Pero lo que más me llamó la atención en este capítulo es la palabra velos y vendas mágicas. Y entonces yo me puse a buscar para poder también aprender, ¿verdad? Porque a través de su palabra todos aprendemos. Y entonces en el capítulo 13 mismo y en el versículo 18 dice de la siguiente forma: Y di, o sea, de decir, así ha dicho Jehová el Señor: Ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para toda la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Eso dice el capítulo 13, el versículo 18 de Ezequiel. Entonces yo me puse a pensar y a decir al Señor que qué será, ¿no? Esta situación. Entonces me puse a investigar qué era lo que traía esto de enseñanza. Y bueno, aquí está hablando de que en aquella época hacían amuletos de cosas ocultas, ¿no? Cubriéndonos con la sangre del Señor en esta hora. Entonces, para poder de esta manera atraer así a las personas, para poder así atraerlas con palabras engañosas, y hacían estos amuletos para de esta forma que ya me imagino que lo traían impregnado de alguna poción o de alguna cosa mala,
para poder a las personas tenerlas tan ciegas y que ellos no puedan ver la verdad, porque ellos tenían la palabra de Dios, o sea, tenían las leyes que Dios les había dado, pero se iban detrás de estas cosas que aparentemente eran como buenas. Entonces, estas personas se aprovechaban de esto y hacían estas vendas y estos velos mágicos. Que ya hablando en la parte bíblica, la palabra del Señor dice en el libro de Isaías que el Señor rompe el yugo a causa de la unción. Es decir, ya el Señor, en la misma palabra, el Señor nos da una explicación, una enseñanza de aquello que Él le hacía ver a su profeta Ezequiel. Entonces, pero para darles una, ¿cómo les puedo explicar? Como para darles una valga la redundancia, de enseñanza mismo sobre aquellas, porque aquí nombra aquellas que hacen velos mágicos. Aquí nombra aquellas que hacen velos mágicos. Entonces, vamos a escoger, bueno, no es que vamos a escoger, la palabra del Señor nos dice exactamente de dos mujeres que ejercían hacían el servicio de profetisas, pero eran profetisas falsas. Entonces, estas dos mujeres principales en la Biblia que nos enseña en el libro de Reyes, una de ellas es Jezabel y la otra es Noadías. No sé si de pronto ustedes han escuchado Jezabel, es muy popular ese nombre. Creo que a la mayoría ha escuchado. Pero Noadías no es un nombre tan profundo, pero si ustedes lo han escuchado, pues gloria a Dios que ustedes han leído y han escuchado esto. Pero Noadías era una mujer que hacía tener miedo a Nehemías. Nehemías era un hombre de Dios que servía en tierra de exilio, y que cuando él fue a servir al rey, porque él era copero en el palacio del rey, entonces él le dijo, le voy a hacer un resumen chiquito, entonces él le dijo, pidiéndole primero a Dios que le dé la oportunidad de regresar a Jerusalén para volver a construir todas las cosas que habían sido derribadas. Entonces, esta mujer junto con otros hombres, uno de ellos es Tobías y Noadías, entonces ellos le mandaban mensajes falsos para darle miedo a Nehemías, para que Nehemías no pueda avanzar con la obra. Ahora, ¿por qué nombro a Noadías en esta enseñanza? Porque la palabra del Señor indica que aquellas personas hicieron entristecer con mentiras, dice, aquellas personas que crearon estos velos mágicos y estas pulseras mágicas, hicieron entristecer con mentiras al corazón del justo. Y Nehemías, en la oración, cuando él está avanzando en su obra y ha avanzado en su obra, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nehemías ora y le dice a Jehová, no te olvides de la profetisa Noadías. ¿Por qué? Porque ella hacía de todo para que yo retrocediera y me entristeciera y cogiera miedo. Entonces, aquí el verso 22 dice, por cuanto entristeciste con mentira al corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, e infundiéndole ánimo. Es decir, aquí hablaba que estos falsos profetas o profetisas hacían, al justo le hacían mal y al injusto o al impío le hacían bien. Es decir, o podemos ver, por ejemplo, regresando a la palabra del falso profeta, hablando de un falso profeta, ¿qué es lo que le dice? El falso profeta le profetiza cosas buenas a las malas personas, porque él no está guiado por el Espíritu de Dios, sino que él está guiado por su propio espíritu. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen?
De acuerdo, yo imagino que al ojo o al sentimiento de su ser, ellos le dicen, a tú te va a ir bien, a tú te va a ir y tal. Y al que lo ven, qué sé yo, a un lado o a persona consagrada le dicen, bueno, el Señor te dice que te sigas arrepintiendo, que el Señor en algún momento te va a usar. Ya, imagínense, pero eso no puede ser la palabra de Dios para aquella persona. Pero estas personas lo hacen de esa forma porque no son guiadas por el Espíritu. Con este mensaje, jóvenes y mis hermanos, les quiero dar a entender, no yo, sino el Señor nos da a entender a todos, hasta a mí, que no nos tenemos que entristecer por estas falsas personas, sino que más bien tenemos que ser astutos y darnos cuenta que aquellas palabras, cuando no, hay que probar la profecía. Hay que probar la profecía. Y cuando esta palabra nosotros nos damos cuenta que no es verdadera, no tenemos que ponernos tristes, ni asustados, ni nada. Porque en esto, por lo menos en estos momentos que estamos pasando, momentos, podemos decir, de dificultad, no sé. Estos momentos son los momentos en donde se manifiestan. Ahora, bueno, siempre, pero en estos momentos se alborotan esta gente que unos predicen el bien y otros siguen prediciendo el mal. Y unos hablan por su emoción, la mayoría de quizá hablan por su emoción. Solamente el Señor sabe quién es el que habla. Pero para esto les voy a dejar, no un tip, les voy a dejar un versículo para que ustedes sepan cómo conocer cuando hay, qué es una profecía de acuerdo a la palabra del Señor. Y para esto vamos a leer el capítulo 14 de primera de carta a los Corintios y el versículo 13. Y dice que la profecía viene por 3 causas: para exhortar, para consolar y para edificar. Otra de las cosas que les puedo decir, como dice por ahí, a la criolla: si la profecía es de Dios, se tiene que cumplir. Si la profecía no es de Dios, no se va a cumplir. Ahora, podemos enseñar algunas cosas que pasaron en la Biblia, que por qué tal persona dijo una profecía que sí era de Dios pero que no se cumplió. Por ejemplo, Jonás dio una profecía para el pueblo de Nínive que se arrepiente porque iba a ser destruido en tantos días y terminó no destruyéndolo. ¿Por qué? Pero ahí hubo un motivo, porque todo el pueblo, hasta los animales, se humillaron delante de Dios. La palabra de Dios dice que aquel pueblo que se humilla, Dios los mirará con su misericordia y quizá se arrepienta de aquello que Él iba a hacer. ¿Por qué? Por a causa de la maldad. Entonces, con esto les quiero decir, jóvenes, que Dios es un Dios bueno, pero como es un Dios bueno y es Padre, como los padres que podemos ver, sean padres, abuelos, tíos, no sé con quienes ustedes vivan, pero todo consejo que viene de alguna persona mayor que ha vivido primero que nosotros, son aquellas personas que Dios nos ha puesto como para guía de nuestra vida. Entonces, asimismo el Señor, pero en cambio el Señor es santo y justo. Entonces Él se da cuenta primero de aquello que está por acontecer. Y entonces el Señor, ya viendo y cansado de todo aquello que pasaba en el pueblo de Judá, entonces el Señor manda esta palabra para que esta gente sepa qué era lo que el Señor ya estaba cansado de ver, porque muchas veces ellos se olvidaban, o se enceguecían, como dice la palabra del Señor, a través de esos velos espirituales de maldad que no los dejaban ver. Entonces ellos no podían ver lo que el Señor quería hacer. Y como por ejemplo ahora podemos ver tantas personas que no quieren volver al camino de Dios, que están con su corazón endurecido, que dicen que más luego, que muchas veces cuando pasa la necesidad o la angustia, en ese momento es recién que buscan a Dios para poder decir, Señor, ayúdame. Pero está bien, no importa en el tiempo, pero el ánimo es de que puedan perseverar. Y no que solamente en ese momento puedan decir, ay, Señor, me arrepiento, y luego pasa la época mala y otra vez ya me desarrepiento y bueno, Dios mío, perdóname, pero dame permiso, Señor, perdóname, pero yo ya no puedo más. No. Si nosotros le damos la oportunidad a Dios, el hombre nunca por sí mismo y por sus fuerzas puede hacer cosas buenas, sino
guiado por su presencia. Ya, nosotros ninguno somos merecedores de la misericordia de Dios, pero Dios tuvo tanto amor dentro de sí. Ustedes saben que envió a su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que muera por cada uno de nosotros. Y quizás hasta estos falsos profetas, si Dios tiene misericordia de, como dice su palabra, de quien Él quiera tener misericordia, entonces, jóvenes, entonces el Señor va a tener misericordia Él va a tener misericordia de aquellos. Él va a tener misericordia de aquellos. Él va a tener misericordia de aquellos y va a perdonarlos. Va a perdonarlos. Bueno, me estaba tocando aquí porque estos auriculares están conectados a otro dispositivo, saliéndome del tema. Y mi esposo estaba, creo que por afuera de donde yo estoy grabando, creo que estaba escuchando y me llegó el audio de lo que él estaba escuchando. Bueno, pero igual no hay que perder el enfoque de aquello que estoy tratando de comunicar. A ver, chicos, con esto les digo en 2 palabras el resumen de lo que les quiero tratar de decir. Primero, que Cristo murió por cada uno de nosotros, pero que asimismo Dios tiene ordenanzas en su palabra de aquello que está mal y de aquello que está bien. Y entonces Dios nos manda a hacer las cosas buenas. Dios nos manda advertencias. Y también la palabra del Señor dice que Él levantará juicio, me imagino que de aquellos que perseverarán en su maldad y no se arrepentirán. Entonces, chicos, pero el Señor dice que Él nos ayudará y Él quebrantará aquello que nos ha enceguecido, porque en algún momento los que estamos hablando quizás estuvimos ciegos en algún error de nuestra vida que solo nosotros conocemos, o quizá fue un error grande que todo el mundo vio, no lo sé, pero el Señor tuvo misericordia y ahora quebró ese yugo, rompió esa pulsera mágica, ese velo mágico, y ahora somos libres a través de su misericordia. Entonces, estas personas quizá se hicieron falsos profetas por su imaginación, como dice la palabra de Dios. En el mismo pasaje dice que se han hecho profetas a causa de su imaginación. Pero la Biblia dice, ya para cerrar esto, dice en el versículo 23, por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Es decir, ahorita hay un montón de profetas que podemos decir falsos. Bueno, ustedes quizás tienen el nombre, yo mejor no quiero ni mencionar el nombre porque hay algunos que son súper famosos. Pero bueno, que el Señor tenga misericordia de todos aquellos. Nosotros no podemos ponernos a hablar nada ni levantar juicio, porque Dios es el único juez justo y Él es el que tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. No lo sé, solamente Dios lo sabe. Pero el Señor dice que va a haber en un momento que el Señor ya no va a tener más misericordia de esta gente que ha tomado su nombre en vano. ¿Ok? Y dice que Dios le va a quitar esa visión mentirosa, es decir, su visión vana, y ya no van a tener más adivinación, ya no van a tener nada más para seguir mintiendo a su pueblo. Y Dios va a derribar eso que le estuvo atando a su pueblo. Pero el Señor sí mismo aconseja que le podamos buscar de corazón para que Él nos pueda ayudar. Bueno, chicos, esta es la enseñanza que yo les quería dar, que Dios me había puesto en mi corazón dárselas, pero imagínense, yo quería hablar de cualquier tema, no sé, pero este tema es el que me salió y Dios me puso esa motivación en mí para poderles hablar. Así que, chicos, que Dios me los bendiga. Espero que este video sea de edificación para todos los que los vayan a escuchar, los chicos, sus padres, o las personas que estén viviendo con ustedes.
Que Dios los cubra, que Dios les dé sanidad, que Dios les dé protección a cada uno de ustedes y también a mí y a todos, ¿no? Y a todos, y que a las autoridades también les dé sabiduría, bueno, para solamente Él sabe las cosas que están haciendo ellos, pero bueno, y que pronto podamos volvernos a encontrar. Bueno, chicos, que el Señor me los bendiga. No olviden leer la palabra. Les recomiendo esta enseñanza. Está en el libro de Ezequiel, capítulo 13, de todo el capítulo 13, el versículo 1 hasta el versículo 23. Tiene 23 versículos. Así que, chicos, les animo a que ustedes puedan leer la palabra, y quizás Dios les puede dar otra enseñanza, porque Dios habla de diferentes formas a diferentes personas. Entonces, que el Señor me los bendiga, me los guarde y me los cuide, y será hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga.